más bonito de esta nueva época de Venezuela es que se está en la disposición de corregir todo lo que tenga que ser corregido, de escucharnos, de entendernos, de atendernos, de acompañarnos. Ya pasó el momento de confrontación, ya pasó el momento de vernos a los venezolanos como en la acera del frente. Yo creo que es un momento muy importante para la unión del país con una mira del proyecto del país. Estamos de vuelta con el podcast Todo Sobre, un espacio en el que semanalmente Jennifer Mujica y yo vamos a estar analizando los principales temas de interés, tanto de Venezuela como del mundo. ¿Cómo estás, Jennifer? Bueno, feliz año para todas y todas. No nos veíamos desde 2023. Es grato estar en este año nuevo con este espacio que, bueno, bastante dio de qué hablar sobre la Guayana Esequiba y ahora lo renovamos para todo lo que se viene en 2024. Así es, Jennifer. Y comenzamos este primer capítulo del año 2024 hablando de Venezuela. ¿Y por qué de Venezuela? Porque este país cerró 2023 y empieza 2024 con muy buenas noticias y con pronósticos muy alentadores, ¿no, Jennifer? Tenemos, por ejemplo, que se redujo la inflación, que es el país con el mayor crecimiento económico de América Latina en el año 2023. Se ha logrado reimpulsar PDVSA, la industria petrolera, que es el corazón de la economía de este país. Vuelven empresarios, inversionistas extranjeros al país, entre ellos, por ejemplo, Repsol, a finales del año 2023. Este año, hace pocos días, se dio la noticia de inversionistas estadounidenses que también van a estar en la industria petrolera. Y Sara, por ejemplo, Sara. Entonces, esta gente que se fue, empresarios que se fueron con Maduro y que vuelven con Maduro y que son un sinónimo, que son una demostración o una muestra de la garantía de paz social que se ha dado en Venezuela, que ha permitido un reimpulso económico, y también que esta apuesta del diálogo del presidente Nicolás Maduro atrae a los inversionistas extranjeros porque les da garantías. Yo creo que es importante también resaltar en qué contexto está sucediendo todo esto. Venimos de años de muchas turbulencias en el mundo, pospandemia, con desaceleración de la economía a nivel mundial, y bueno, Venezuela muestra una reducción, por ejemplo, de la inflación, un control cambiario, en una estabilidad cambiaria, mejor dicho. Entonces, esto tiene que tener una explicación, esto tiene que tener un porqué y sobre todo asumiendo con crítica también los errores y las cosas que lamentablemente no se han hecho bien, pero en un ánimo de reimpulso, de mejora, de optimismo, de mira hacia el futuro, de mira hacia adelante. Podemos ir ya dilucidando esto en el día a día del venezolano, en cómo nos mira el mundo y cómo realmente está Venezuela, porque ya pasamos esta etapa de catástrofe donde Venezuela era la tapa de los diarios, muchas veces tergiversado, y ahora estamos en otra etapa, en una nueva época. Y bueno, yo creo que es importante que en este primer capítulo le mostremos a todas y todos los que nos ven, bueno, qué está pasando en el día a día de Venezuela, cómo se entiende esto, cómo se traduce y cómo vamos a seguir adelante. Efectivamente, Jennifer, además que muy importante lo que tú dices del contexto, porque estas mejoras que se están dando en Venezuela, que es un respiro que están teniendo los venezolanos, se da después de varios años de un bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Venezuela, que asfixió a la población en una especie de castigo colectivo que pretendía un cambio de régimen. Como esa apuesta falló, no les dio resultado, se ha impuesto la paz, se ha impuesto las garantías políticas que ha dado el gobierno venezolano, y también asumiendo, Jennifer, hace pocos días el presidente en su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, ante el Parlamento de Venezuela, decía que él es consciente de los malos momentos que ha estado sufriendo el pueblo venezolano, que él es consciente de los problemas, de las heridas. Habla él de lo que el gobierno ha calificado como un genocidio económico, y es que dejaron al país sin nada. Estados Unidos bloqueó tanto este país que lo dejó sin nada, y también hay que asumir, ha habido errores. Pero lo más bonito de esta nueva época de Venezuela es que se está en la disposición de corregir todo lo que tenga que ser corregido, de escucharnos, de entendernos, de atendernos, de acompañarnos. Entonces, bueno, Jennifer, yo creo y que tú nos hablas... Es un momento de diálogo, lo que te iba a decir, y yo creo que este espacio va a servir
Para eso es un momento de diálogo entre todas y todos, más allá de los sectores políticos, más allá de los partidos políticos. Ya pasó el momento de confrontación, ya pasó el momento de vernos a los venezolanos como en la acera del frente. Yo creo que es un momento muy importante para la unión del país, con una mira del proyecto del país, de qué Venezuela soñamos, y en eso tenemos que trabajar todas y todos. Y sobre eso tienes mucho que contarnos, Jennifer, porque el presidente ha puesto sobre la mesa un proyecto a largo plazo. No solamente estamos resolviendo el día a día, que todavía faltan cosas por atender, sin duda alguna no queremos decir que aquí todo está perfecto, porque entendemos que aún hay muchas heridas, como lo ha calificado el propio presidente Nicolás Maduro, y muchas deudas por atender, pero hay un camino que se está abriendo para atender toda esa situación de los venezolanos. Y el presidente ha puesto sobre la mesa un plan llamado las 7T, pero él decía, Jennifer, las 7T conjugadas con las 3Rs.net, más los 5C, los 5 consensos. Yo no entiendo mucho. ¿Tú nos podrías explicar qué son esas 7T, esos 5C y las 3R.net, y qué tiene que ver con los venezolanos? Bueno, en primera instancia, aclarar que las 3Rs.net, las llamó así el presidente, fue una fórmula conceptual para explicar de dónde viene Venezuela, y él las llamó, la primera, como resistencia. Es decir, cuando empiezan las sanciones, pensemos en 2014, 2015, 2015 exactamente, empiezan las sanciones hacia nuestro país. Bueno, fue un momento de resistencia, de gran turbulencia, pero nos dio la oportunidad a las y los venezolanos, los que estaban en Venezuela y también los que están en el mundo, de renacer. ¿En qué sentido? En comprender que definitivamente eso que siempre se dijo, por ejemplo, de la renta petrolera, de la dependencia tecnológica de otro país, entre otras, nos hizo vernos encerrados por más de 900 sanciones hoy en día, y comprender que teníamos que renacer para el tema de la alimentación, el tema del transporte, o sea, esa dependencia que siempre tuvimos de otro lado, poderla reinventar desde los y las venezolanos, con nuestra soberanía, con nuestros métodos, con nuestra forma, y no con planes foráneos, sino como es la venezolana, a su manera, con nuestra forma, con nuestra cultura, con nuestro ánimo, con nuestra invención. Entonces, esa es la segunda R, ya dije que veníamos de la resistencia, el renacimiento y revolución. Es la tercera R. Bueno, es el momento de revolucionar todo lo que está mal, que en realidad es la génesis del proyecto político bolivariano. O sea, cuando pensemos en 99, 2000, el presidente Chávez vino a transformar todo lo que fue decayendo en la historia de nuestro país. Bueno, después de las sanciones que te cambian la dinámica y empiezas a inventar de cómo hacer las cosas de nuevo, con soberanía propia, a la forma venezolana, bueno, es momento también de corregir. Entonces, él habló de esas 3R, y eso parecía como un concepto que se avisionó y realmente empezó a pasar así, porque la gente empezó a transformar todo y empezar a hacer las cosas de nuevo. Después llegó el año pasado, el 2023, que estuvo muy marcado por el tema de la Guayana Esequiba, ¿no? Por la disputa con un territorio que históricamente, y que nosotros hemos hablado muchísimo de eso, ha sido nuestro. Entonces, para el diálogo que se dio en Barbados, hubo una firma de 5 grandes acuerdos con los sectores democráticos de la oposición en nuestro país, y por eso el presidente habló de la fórmula 3R y 5 O sea, esos 5 consensos son los que han permitido que la oposición más radical, que apostó junto a la administración de Donald Trump de acabar con el gobierno, de sacar del gobierno del presidente Nicolás Maduro, apostando por este bloqueo económico, financiero y comercial, se sentaran en una mesa de diálogo con el gobierno. Fue una victoria bastante importante para todos los venezolanos realmente. Y ahí ellos llegaron a varios acuerdos, ¿no? La oposición pedía garantías electorales para su participación política, y el gobierno pidió, entre otras cosas, defender los intereses y los activos de Venezuela en el exterior. Por ejemplo, la defensa de la Guayana Esequiba, como tú dices, pero también la defensa para recuperar todos los activos de Venezuela que fueron saqueados, confiscados durante ese intento de imponer un gobierno paralelo, que precisamente este 21 de enero se cumplen 5 años de ese intento de imponer ese proyecto paralelo que se llamó el Proyecto Guaidó. Y fue muy importante. Entonces son 5 consensos que se lograron ahí, que ¿no? los resumo, se basaron en la economía,
en la condena de las sanciones. Esos fueron como los puntos de acuerdo con la oposición venezolana. Okay. La defensa de la paz, un estado de bienestar necesario para nuestro país y la defensa de la Guayana Esequiba. Esos fueron los 5 grandes acuerdos en que cerramos el 2023 y que nos permitieron, como menciona, esta estabilidad como sociedad. O sea, entonces ahí estamos de acuerdo todos los venezolanos. Yo creo que ningún venezolano no está de acuerdo en la necesidad de la plena independencia económica, de defender la paz, de que tenemos que tener un buen estado de bienestar, de que tenemos que condenar aquello que nos afecta, que son las sanciones, y que tenemos que defender a la Guayana Esequiba, que se demostró en diciembre. Entonces, de esas 3 R.net, que era el renacimiento, la resistencia, el renacimiento y la revolución, se suman estos 5 consensos y ahora el presidente pone sobre la mesa un proyecto que se llama las 7T, 7 transformaciones. ¿Qué es eso, Jennifer? Bueno, las 7 transformaciones las escuchamos por primera vez con el concepto de 7T en su alocución de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, y él planteó como 7 líneas estratégicas en que, viniendo y comprendiendo las 3 R, los 5 consensos, ahora hacia dónde vamos. Entonces cada una de ellas van a englobar, que es lo importante de estas 7 transformaciones, un nuevo diálogo y un nuevo consenso social para abarcar cada una de ellas. Son 7, vamos a verlas una a una. Por ejemplo, empezamos con la económica. Es una hoja de ruta. Las 7T son una hoja de ruta como lo hace, por ejemplo, mucho China, que ellos plantean una hoja de ruta y en estos momentos de incertidumbre en el mundo es muy interesante tener una hoja de ruta que nos permita saber hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos planteamos llegar. Por ejemplo, en el tema económico, comprendiendo que tenemos sanciones, ¿hacia dónde funciona nuestra economía? ¿Tenemos que seguir pensando la economía como siempre lo hemos hecho? ¿O ahora con el tema de los emprendimientos, de los nuevos actores? Porque han surgido, de todo esto, han surgido nuevas y nuevos actores económicos en nuestra sociedad que tienen que estar inmersos en este diálogo y apuntar hacia dónde vamos. Por ejemplo, hemos visto muchos avances en materia textil en nuestro país. Para quienes nos vendían fuera, Venezuela en su historia mucho dependió de la importación. Bueno, ahora se está viendo la moda venezolana, la producción nacional de nuestra forma, nuestros colores, y todo eso va a apuntar hacia el fortalecimiento de una economía que se ha levantado, el tema del tecnológico también en la economía. O sea, son muchos ejes. También en la producción de alimentos, ¿no? El presidente daba datos en la Asamblea Nacional muy interesantes de cómo se ha recuperado la producción de alimentos. Es decir, todo este bloqueo que impuso Estados Unidos, que afectó principalmente el petróleo en Venezuela, ha permitido que nos reinventemos y se generen y se apueste otra vez a la producción nacional, y eso ha tenido éxito, ¿no? Hay una cosa que me da mucho sentir, porque durante muchos años, Jennifer, le dijeron al mundo que las sanciones que ellos llaman contra Venezuela era contra un grupo específico, decían ellos, de funcionarios del gobierno, violadores de derechos humanos, así lo decían, y corruptos. Pero ahora que Estados Unidos necesita el petróleo venezolano por todo el conflicto que ha provocado acorralando a Rusia, entonces ahora ellos dan unas licencias que permiten comerciar tanto el petróleo como el oro y el gas. Entonces ahí cuando nos damos cuenta que efectivamente se puso la bota sobre el cuello de los venezolanos. Pero bueno, me parece muy interesante que ahora se asuma que Venezuela se ha reinventado en esta época que todo el mundo apuesta por su reinvención, ¿no? Y se esté planteando esto. Entonces, la primera es la transformación económica. Sí. La segunda viene a ser la transformación por la independencia plena, que viene también producto de lo que estuvo sucediendo estos años. Si nosotros no tenemos una independencia plena en todos los sectores de nuestra sociedad, ¿cómo vamos a consolidar lo que siempre hemos soñado, que ha sido una Venezuela potencia, una Venezuela con independencia tecnológica, una Venezuela con producción nacional? O sea, esta va mucho más de la mano a un tema conceptual y estratégico para que el común del venezolano y la común de la venezolana pueda llevar su vida con naturalidad, pueda llevar su vida con la plena seguridad de lo que está haciendo, puede aportar en el término del país. Es muy importante, Jennifer, porque la apuesta de hace unos años
de algunos es acabar con el Estado-nación, acabar con la soberanía de los países, y eso es algo que se sufre mucho en Europa, que se critica mucho desde los movimientos sociales en Europa, porque Estados Unidos ha logrado imponer sus designios en ese continente, y los estados, al perder la soberanía, ya no son respetados en el escenario internacional, ¿no? ¿Cuál es la tercera? La tercera vendría a ser Unión Territorial de Venezuela en sus derechos históricos, la paz y la seguridad. Aquí yo creo que también podemos englobar el tema de defender la Guayana Esequiba. Yo creo que no se pierde de vigencia lo que sucedió el año pasado, porque es una hoja de ruta y hubo un referéndum que va a marcar la trascendencia histórica de este tema. Es reconocer lo nuestro y sobre todo apostar a que todas las nuevas generaciones también conozcan el tema de la Guayana Esequiba y no quede solamente como un hecho aislado el tema del referéndum y no aporte en gran medida a el proyecto del país. Otra de las cosas importantes en este punto es cuál es nuestro concepto de seguridad ciudadana. Nosotros tenemos que tener un concepto de seguridad ciudadana con plena seguridad y garantía de los derechos humanos. ¿Me explico? Nosotros tenemos que tener un Estado que desde el tema de la seguridad también aporte y construya la forma nuestra de concepción de lo que es la seguridad, y tiene que ser en tema integral. Entonces yo creo que esta línea es muy importante para el reconocimiento moral y ético de nuestra sociedad, de lo que siempre ha sido venezolano y todo lo que nos ha costado llegar a esta estabilidad de paz en este momento. Continuamos, la transformación social. Bueno, la transformación social, sobre todo para las personas que nos ven desde afuera, nosotros hemos estado marcados desde el proyecto político bolivariano, desde la construcción de las grandes misiones y las misiones del presidente Chávez y la continuidad del presidente Nicolás Maduro. Desde el tema social, yo creo que hay que hacer una revisión del momento histórico que estamos viviendo y la nueva sociedad que tenemos hoy en día. Nosotros, por ejemplo, analizamos, Karen, que hoy la sociedad, después de la pandemia, está segmentada en muchísimos, que lo hacen los algoritmos, las nuevas tecnologías, estamos segmentados. Bueno, ¿cuáles son las verdaderas necesidades sociales que hoy está precisando la población venezolana? O sea, ¿dónde están? Hay que escuchar esto que tú decías, estamos en un momento de escucha. A veces, y bueno, yo estaba escuchando en estos días hasta entrevistas a opositores venezolanos que están hablando de la autocrítica y dicen, a veces nosotros no escuchamos lo que la gente, el pueblo venezolano tiene claridad de cuáles son sus problemas y cuáles son sus protestas, pero no quieren un caos. Es decir, mira, mi problema es esto, la solución tiene que ser eso. Y yo creo que estamos en un momento de diálogo social donde el político y la política tiene que escuchar mucho más a la población, y esa es la necesidad del tema social. No sé cómo lo ves tú, o si quieres aportar algo en este tema. No, sin duda, me parece que es clave. Ya la gente no quiere, nunca ha querido caos. Realmente el venezolano nunca ha querido caos, me parece, pero ha sido una corriente que se ha impuesto y que también hizo que algunos se sumaran a esa apuesta. Pero creo que ya está más que evidenciado que nadie quiere ese caos. La gente quiere soluciones, la gente quiere tener certezas en su vida, ¿no? Pero pienso que justamente hace pocos días hubo la denuncia del presidente Nicolás Maduro diciendo que se desarticularon otros planes de un sector violento de la oposición que esperaba comenzar el año 2024 con intentos de magnicidio, y específicamente él hablaba que intentaban asesinar al presidente Maduro, al ministro de la Defensa de Venezuela y al gobernador del estado Táchira para comenzar el año 2024 con una gran conmoción nacional. Entonces, bueno, también recordaba que este año hay elecciones en Venezuela y que la historia de los últimos 20 años ha demostrado que la oposición no se prepara para una fiesta electoral, sino que en estos casos se prepara para una guerra. Entonces pensaba, mientras te escuchaba, cómo lograr que todos estos planes se mantengan y no se vean afectados por esos planes de quienes sí creen que el caos les suma. Es lo que va a hacer que sea que se pueda garantizar su victoria política. Por ejemplo, un proyecto político que garantice que a través del caos le va a sumar victorias. Bueno, ya quedó demostrado de que no va a ser así, y que el poder político en Venezuela se tiene que construir desde la paz, desde el entendimiento, y no desde el caos, la amenaza, la conspiración, el asesinato, porque nuestro pueblo ya no quiere la riña política. Nuestro pueblo está sentado en una mesa, se compara mucho hasta a veces con la familia.
A veces la familia tiene algunos conflictos, pero bueno, la familia se termina sentando para solucionar. Bueno, Venezuela es una familia y nos tenemos que sentar a ver hacia dónde va esta familia. Y vamos al quinto punto, ¿no? A la transformación política. Nosotros tenemos un concepto arraigado en la construcción del poder popular. Bueno, cómo enmarcar y cómo seguir enmarcando y que sea el sujeto activo y principal de este proyecto de aquí a futuro, cómo la organización y la participación popular tiene que seguir siendo parte activa y protagonista de los nuevos retos que tenemos por delante y cómo se traduce eso. A veces nosotros nos ponemos muy filosóficos en palabras y no terminamos de aterrizar en las personas. Bueno, la verdad es que desde el tema político es que hay que mejorar, que no se está haciendo bien desde el gobierno, cómo no se está realizando un buen engranaje, por ejemplo, con los consejos comunales, con las comunas, y cuáles son las verdaderas necesidades. Yo creo que o sea, ¿cómo traducir esto? Por ejemplo, si nos escucha una señora en Petare que tiene sus hijos, el sistema educativo se ha visto bastante golpeado, los salarios se han visto golpeados, los profesores, el sistema sanitario, ¿cómo que ella dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo quiero que me solucionen mi día a día. Bueno, yo tengo, por ejemplo, y lo he estado pensando con grandes amigos, compañeros, nosotros siempre estamos pensando cómo poder aportar en el país. En el tema educativo, por ejemplo, si soy una persona, una mamá, que está preocupada por el tema de la educación de su hijo, bueno, yo creo que nosotros tenemos que desde los movimientos sociales, desde la organización en el territorio específico. Bueno, ver qué está pasando, quiénes están estudiando educación y cómo creamos, por ejemplo, yo me metí ya en esa tarea, yo estoy dando clases. ¿Por qué? Bueno, a falta de algunas y de algunos docentes que se han visto golpeados por la situación económica, yo creo que tiene que haber un refuerzo en el materia educativa y que tiene que ser una tarea de un ¿Tú quieres ayudar a tu país? Bueno, si tú eres profesional y tienes algunas horas, porque siempre tenemos algunas horas en vez de estar invirtiendo en que no está mal, ¿no? Pero bueno, en las redes sociales o estar haciendo nada, bueno, ¿por qué no le invertimos en apoyar alguna escuela de mi comunidad donde haya necesidad educacional? O sea, yo creo que también tiene que haber un compromiso, sobre todo de las y los jóvenes que también han resistido bastante el tema económico de por qué no dar cursos, talleres, asistir al consejo comunal, porque sabemos que en nuestras comunidades hay consejo comunal, porque sabemos que hay una organización y que hay necesidades. ¿Por qué no ponernos en primera fila? Bueno, a todos nos gusta criticar, bueno, hay que ponernos en primera fila también a dar soluciones concretas o aportes concretos para una solución. Me parece muy bien. Y también creo que hay cosas que no están en manos de los ciudadanos, como por ejemplo, cómo mejorar el sistema de atención médico público. Hay gente que denuncia, bueno, sí, se han atendido millones de personas en el sistema público de salud, pero mucha gente tiene que pagar, tiene que costear todos los insumos porque no hay el Sistema Nacional de Salud Pública ha sido muy golpeado, entonces ha caído ese golpe en los ciudadanos. La otra vez me conseguía, por ejemplo, un señor que me decía, mi hija tuve que operarle una pierna y tuve que pagar una gran cantidad en dólares para que la atendieran. Entonces, claro, eso tiene que, el pueblo movilizado también tiene que impulsar esas transformaciones, no con el ánimo de boicotear en las calles, trancar avenidas. Ese no es la solución, ya el caos ya pasó, pero sí los funcionarios entender que hay un pueblo que necesita atenciones y que hay que mejorar cosas y que existe la voluntad también de las autoridades, de la ciudadanía por mejorar, ¿no? No, y hacia eso yo creo que salud y educación son los principales temas. Son básicos, sí. Que tenemos que encontrar cuanto antes soluciones y ponernos en primera línea para avanzar en eso, porque a todos nos atraviesa. Efectivamente. Tú muy bien lo mencionabas, Karen, te lo contó un señor, pero ¿quiénes en la familia no hemos tenido un caso de salud y buscar las 1000 formas de solución? Claro. Que solo con redes de apoyo y solidaridad es que se han dado. Y ahí es donde tú ves el concepto real de nuestro pueblo, que es la solidaridad y es el apoyo, y hacia eso hay que seguirlo profundizando. Y que duele, porque con la revolución bolivariana, con el comandante Hugo Chávez, eso se había solucionado. El golpe fue muy dirigido contra esos sectores porque sabía que eso ya se había
solucionado, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bonita esta apuesta por volver a reencontrar a la gente. ¿Cómo puede participar la gente, por ejemplo? Bueno, en estos momentos... ¿Y quiénes están convocados? Bueno, en estos momentos el Congreso de la Nueva Época, que bueno, engloba a 43 movimientos sociales en nuestro país, hablo de ecologistas, animalistas, emprendedores, etcétera, crearon, vamos a socializarlo, lo podemos poner hasta en el video, vamos a socializar un QR donde están los documentos de discusión, se va a colocar el cronograma de dónde van a ser las asambleas, que en principio van a ser naturalmente en los espacios de trabajo. Por ejemplo, en la línea primera, en la económica, bueno, van a ser en los centros de trabajo, en las empresas privadas, van a participar los movimientos de emprendimiento del país, es decir, está convocado a usted venezolano y venezolano, está dedicado a la transformación económica del país, que es con un emprendimiento, que trabaja en una empresa, va a poder dar sus aportes en esta materia. Todo el país está convocado, no importa su afiliación política. La apuesta es que sean 10 millones de venezolanos que son los sujetos activos en la política, no estamos contando a menores de edad ni niños, bueno, que puedan participar en este sentido y bueno, hacia esa es la apuesta. Y todos los actores públicos y privados están convocados a que participen, todos. O sea, todos los partidos políticos que hacen vida en el país están convocados. Tomen, sienten, hagan sus propuestas y serán atendidas. Es un diálogo con la sociedad, es un diálogo con la sociedad y tiene que ser escuchado. ¿Y hasta cuándo está planteada esta gran asamblea? Lo tenemos planteado hasta el mes de febrero. El presidente pidió que el 22 de febrero se haga ya una conclusión, que se aporten al menos 10 temas por las 7. Me faltan todavía hablarte de dos transformaciones para no olvidarlas. Está la sexta transformación, que es la ecológica, que va sobre el tema al derecho a una sociedad sustentable, al tema ecológico, obviamente, en la transición que estamos en el mundo por un mundo menos caótico y donde podamos vivir realmente. Siempre digo que no hay otro planeta posible donde podamos subsistir los seres humanos, sino hasta ahora está descubierto en la Tierra. Bueno, ¿cómo hacerlo sustentable? Esto habla del tema reciclable, habla del movimiento de los animalistas, del movimiento de los ecologistas, que bueno, que nosotros tenemos casos en el país, por ejemplo el lago de Maracaibo, que se vio sumamente contaminado, tenemos todavía complicaciones en materia petrolera y la contaminación. Bueno, hay que apostar. La minería también, que es algo que contamina y bueno, y que nosotros... Y que hay un plan para frenar la minería en la Amazonía venezolana. Entonces ese sería el sexto. Y el séptimo es la transformación geopolítica, que es la comprensión de dónde venimos, es decir, de todos los años. Muy bien lo comentábamos en estos días, de todos los años, lo decía García Linera, de avances de flujos y contraflujos regionales, y cómo Venezuela siempre ahí estuvo resistiendo. Venezuela estuvo resistiendo. Bueno, llegó el momento nuevamente de avances. Cómo Venezuela fue tan vilipendiada y tan suspendida de mecanismos de integración, hasta de diálogo social entre los pueblos. Nos sacaron de los foros, a Venezuela la sacaron de todo. Venezuela ni se nombraba. Y muchas veces de personas que históricamente confiaban en el proceso revolucionario, llegaron hasta a dudar de lo que estaba sucediendo. Bueno, hoy no han visto un cambio de actitud. Hoy nuevamente Venezuela está en etapa de ofensiva en la reconstrucción, no solo en la integración latinoamericana, sino en la inserción en el nuevo mundo que ya nació. Todavía hay resistencia del mundo unipolar, pero ya el nuevo mundo nació, y en las conexiones aéreas, en las ruedas de negocio, en todas las materias hoy en día se puede ver. Sí, que Venezuela sigue siendo una pieza clave y fundamental en la construcción de ese mundo multipolar, que no es más que ese mundo con equilibrio de poderes. Entonces, es una apuesta muy importante que está haciendo Venezuela, además que el presidente Nicolás Maduro, objetivamente hablando, no es que hace falta ser defensor de Maduro para reconocer que él ha sido una voz de la defensa de las causas justas. Lo hemos visto con el tema de la masacre contra los palestinos. El presidente Nicolás Maduro se mantiene ahí firme. Ha sido un presidente también que ha denunciado este plan de Estados Unidos y la OTAN para acorralar a Rusia, creando esta guerra con Ucrania. Entonces, el mundo entiende que el presidente Nicolás Maduro también es una garantía de la creación, del impulso de este mundo multipolar con equilibrio de poderes. Entonces, bueno, ya vimos que estos son los 7 puntos, son muy interesantes. ¿Y cómo entonces puede participar la gente?
Bueno, la vamos a hacer llegar, cuáles son los documentos de discusión, cómo es la forma, y de aquí en adelante van a ver la dinámica social envuelta en esto por los medios de comunicación, Ok. las redes. Nosotros Eso, podemos eso, servir voceras también dale. para que participen. Eso va a ser hasta el 22 de febrero. Sí. ¿Y después qué va a pasar? ¿Quién va a decidir, bueno, me quedo con esta propuesta sí? ¿Cómo hacer que la gente entienda que no está perdiendo su tiempo en esas asambleas? Bueno, a partir de ahora, y en eso están involucrados los entes públicos y los funcionarios y funcionarios que dirigen la política pública de nuestro país. Para esta asamblea vamos a ver a los jefes y vicepresidentes sectoriales de las materias de las políticas públicas en nuestro país, y sabemos que el presidente es la garantía de que esto se traduzca en una acción en concreta y que se avance hacia eso. Pero y ¿quién va a decidir de aquí estas propuestas a dónde van? Estas propuestas se van a cargar en el sistema Patria, donde de hecho se va a hacer todo por el sistema Patria, y todo se va a sectorizar por cada una de las líneas de trabajo y se van a traducir en una escucha directa entre los decisores de la política pública de nuestro país para que se lleve adelante, que obviamente, como les decía, el presidente, la vicepresidenta de nuestro país están tomando esta tarea como la tarea primordial de los primeros 3 meses del año. Y tú me hablabas del Congreso de la Nueva Patria. De la nueva época. De la nueva época. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso, que tiene que ver con esta gran asamblea popular que está convocando. Bueno, el Congreso de la nueva época, el presidente Nicolás Maduro lo detectó como un actor que está en el escucha diaria de la sociedad venezolana, porque él ve que en estos 43 movimientos sociales, esto que te habla de la sociedad segmentada, que hoy se ve en el mundo, o sea, que cada quien está en un nicho dedicado a su vida. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona que le gusta el fútbol, que le encanta la geopolítica y le apasiona el tema de la diversidad sexual. Bueno, Jennifer concibe su mundo en esto y me pueden segmentar así. Bueno, esto aparece hasta en publicidades y así funciona hoy en día la tecnología. Bueno, el presidente detectó que Venezuela tiene más de 43 movimientos sociales, es decir, sectores, mujeres, campesinos, pescadores, agropecuarios, y bueno, y que ese es su sitio de interés, y por ende él se va a convocar, él va a querer aportar, él tiene soluciones, él confía en la inteligencia de las personas. Entonces el Congreso de la nueva época viene a agrupar a los líderes naturales de cada uno de estos sectores que tienen esa escucha directa con las personas. Y entonces en el Congreso es nuestro camino de comunicación entre el decisor de la política pública del país y entre la persona que está en el día a día en su comunidad, entonces, y todos los actores que hacen vida en la sociedad venezolana. Entonces el Congreso de la nueva época viene a coordinar todas estas vocerías, todas estas personas que están en el día a día en su sitio de trabajo o luchando por una reivindicación, porque esa es otra realidad, hay reivindicaciones que todavía están por delante. Bueno, el Congreso es este medio de comunicación entre nuestro presidente y la realidad. O sea, él detecta de qué es lo que está pasando en la comunidad, cuál es el problema y cuál es mi solución. Entonces, esto viene a ser el Congreso de la nueva época. Bueno, de verdad que es una época preciosísima, sí. Que muchos países del mundo también quisieran tenerlos, ¿no? Que existe una conexión entre lo que siente la gente, entre las necesidades de la gente y unos actores que tienen poder de decisión, que escuchen, que tomen nota y que lo resuelvan, porque en Venezuela hay muchos temas que realmente se han resuelto, hay que decirlo así. Por ejemplo, el tema de la seguridad, que era un problema que aquejaba a millones de venezolanos, se logró atajar, se logró solucionar, y por eso el presidente Nicolás Maduro hace poco también hace un ofrecimiento al gobierno de Ecuador de, bueno, podemos darle fórmulas para cómo atajar esta criminalidad, cómo neutralizar a estas bandas armadas. Hay temas por medianamente resueltos, como el tema de la migración, pero las causas principales que provocaron esta ola migratoria ya fueron resueltas, como el tema de la falta de medicinas, de falta de medicamentos, provocados principalmente por este bloqueo económico, y el tema de la seguridad. Todo eso fue atendido. Además se desplegó un plan bellísimo, a mí me encanta, el plan Vuelta a la Patria. Eso es algo inédito en el mundo. El gobierno que busca a sus hijos en distintos países para que retornen al país. ¿Que aún faltan por retornar? Sin duda alguna. Pero se está haciendo algo. Por eso quienes utilizan estos temas como arma arrojadiza para provocar más dolor o para postularse y sacar provecho partidista, es lamentable, porque hemos visto que las soluciones sí se han dado y que existe la voluntad de seguir avanzando. Y hay problemas no resueltos, y por eso se convoca a toda la ciudadanía a aportar. Bueno, me parece que hicimos un resumen de todo lo que teníamos que hablar.
Y mi mensaje final, Karen, primero, gracias por, bueno, ver lo que está sucediendo en Venezuela desde otra óptica, con una visión más cercana a lo que te pueden decir los medios hegemónicos tradicionales que tanto mancharon la imagen de nuestro país. Que sepan que las y los venezolanos seguimos día a día trabajando y buscando nuestras propias soluciones, y con conciencia de que este proyecto ha sido un faro moral para muchos pueblos del mundo, y nosotros día a día vamos a seguir garantizando de que esto sea así, porque nosotros ya en este momento en que estamos otra vez de resurgir, estamos como el ave fénix, diría yo. Sin duda. Bueno, otra vez nos van a encontrar con un faro, con muchos proyectos por hacer por delante, y que comprendemos también todas las situaciones difíciles que atraviesa el mundo, pero nosotros no nos vamos a rendir. Yo creo que ese es el mensaje que quería dar. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias también a todos los que sintonizan este espacio, y nos vemos la próxima semana a ver con qué temas nos trae todo sobre. Muchísimas gracias.